Problemas típicos y comunes en iPhones relacionados con IC de Wi-Fi o Wi-Fi en gris, como lo conocemos. Sí, este es un tema que podríamos estar hablando mucho rato el tema del Wi-Fi Bluetooth, pero vamos a resumir los fallos más comunes que ocurren en este modelo, que suele ser más relacionado con el Wi-Fi que con el Bluetooth. En el caso del Wi-Fi, si queremos activar las redes, no vamos a poder porque el botón no se nos va a mover, no se nos va a desplazar, se queda completamente deshabilitado y es el fallo que se conoce como Wi-Fi en gris, ¿no? Entonces, este fallo la mayoría de las veces no está relacionado con un problema del propio chip. Ni de alimentación, ni de... Nada. Yo ni que esté en corto, no he cambiado ningún chip de Wi-Fi porque esté dañado físicamente. Este fallo suele venir motivado por una rotura de pistas, normalmente además se suele cumplir que siempre son dos las pistas que se rompen y esa rotura de pistas no es debido a que se rompan cuando quitas el chip, cuando desueldas el chip. Suele ser un fallo estructural de la placa base y viene motivado porque aquí cuando nosotros ponemos la placa base en el chasis, en este círculo de aquí tenemos que atornillar un tornillo al propio chasis y ahí la placa queda muy tensa. Entonces cualquier golpecito, y muchas veces si nos fijamos en esta zona de aquí tenemos el botón de power también, entonces de pulsar repetidamente ese botón, esas pequeñas vibraciones o incluso golpeo puede provocar que esas dos pistas internas se rompan. Entonces, en estos casos la solución pasa por levantar el chip, reconstruir estas dos pistas, que además lo tenemos muy fácil porque justamente al ladito tenemos unos test point, los cuales vienen de origen recubiertos, pero si raspamos un poquito podemos dejarlos en superficie. ¿Tienes el microscopio, por favor? Que lo tengo aquí puesto. Como vemos aquí. Exactamente, así que de origen vendrían de esta manera. Perdón. O sea, ahí vemos, apreciamos, si haces zoom lo vamos a ver mejor. En esta zona de aquí podemos apreciar los dos circulitos como vienen recubiertos y una vez que raspamos pasamos a ver lo siguiente. Dejamos el cobre a la vista, entonces una vez que tenemos levantado el chip, lo único que tenemos que hacer es el puente de esos test point a la propia pista. Y hay que destacar que los problemas de Wi-Fi en iPhone son conocidos desde el iPhone 4S, que se quedaba también en gris. En estos modelos, hasta el iPhone 6 Plus, si cambiamos el chip de Wi-Fi, no pasa nada. Ponemos otro nuevo y el teléfono enseguida va a reconocer el Wi-Fi. Pero a partir de modelos 6S y superiores, hay un problema, que si cambiamos el chip del Wi-Fi, tenemos que desoldar también la memoria y con una máquina programadora de memorias debemos desbloquear el Wi-Fi. Esto es porque no son chips que vengan completamente casados, pero sí que debemos liberar la memoria para poder usar con esa memoria cualquier chip de Introducirle la dirección, la MAC address, en la memoria NAND flash para que ella sepa que puede trabajar con este componente. Eso es, que quede liberado para poder usar cualquier chip de Wi-Fi. Pero como ya digo, en iPhone 7 no es necesario cambiar el chip porque normalmente el fallo está en estas dos pistas de aquí. Vale. Como comentamos en nuestro curso más avanzado, vamos a explicar en detalle y además vamos a explicar las técnicas de soldado de este componente que también viene recubierto con resina y tiene su complejidad. Eso es, cómo quitar este chip, los procedimientos, así como hacer la liberación de la memoria para desbloquear el Wi-Fi. Correctamente. Aunque nos estamos centrando completamente en iPhone, es un fallo muy común el tema del Wi-Fi en gris en otras marcas también. En otras marcas como Huawei, modelos como me acuerdo del P8 Lite, que era muy común el fallo de que se quedaba sin Wi-Fi, también en Samsung, Huawei, viene provocado porque esos chips alrededor traen resina.
Entonces, por el propio calentamiento de la placa y porque las soldaduras de fábrica no son buenas, se quedan en frío, con la resina dejan de hacer contacto los bols del chip con la placa base. Entonces, como quedan sin conexión, cuando queremos activar el wifi no podemos. En estos modelos lo único que hay que hacer, nos sirve levantar el chip, limpiar, revolear, podemos usar ese mismo chip porque no es fallo del chip y volver a soldar.